Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos. McGraw-Hill agradece su participación a nuestra sesión Inteligencia Artificial a favor de la educación a cargo de David Atala, en el marco de la Feria Virtual del Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional 2021. Damos la bienvenida a nuestro ponente David Atala. David comenzó su carrera como ingeniero de tecnologías de la información en la Universidad Iberoamericana. Durante los últimos años ha trabajado en compañías como Gerber, Nestlé, Royal Caribbean, DuPont y McGraw-Hill. Trabajó estrechamente con Google como socio comercial para implementar soluciones corporativas para Google en México y América Latina. Tiene experiencia internacional y ha trabajado en los Estados Unidos, Brasil y Australia para implementar distintos proyectos. En 2016, llegó a McGraw-Hill como líder del equipo digital para ser parte de la revolución que la compañía decidió tomar para identificar el futuro de la educación, específicamente en el desarrollo de plataformas digitales enfocadas en el entendimiento del proceso de aprendizaje a través de contenido y tecnología. Actualmente es responsable de la implementación, capacitación y soporte de las plataformas digitales en Latinoamérica. Bienvenido, David. Muchas gracias, Grecia. Muchas gracias a la Feria Virtual del Libro y Cultura y al Instituto Politécnico Nacional por ese tiempo. Pues bien, vamos a comenzar en este tema que es bastante interesante y, digamos, importante el día a día hoy en un tema tecnológico en el sector educativo, ¿no? Que es la parte de la inteligencia artificial a favor de la educación, y no solamente la parte de inteligencia artificial, sino también la parte tecnológica y el trasfondo de ella. Pues bien, vamos a pasar a la siguiente slide. Casualmente, pues pongo aquí la imagen del bichito, el cual pues ya tiene más de un añito y medio que lleva, digamos, siendo parte de nuestro día a día, y en donde cada uno de ustedes como, digamos, docentes, profesores, maestros, han tenido que mediar en cuestión de seguir impartiendo clases debido a todo el cambio de la nueva normalidad que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, esto yo le llamo un parteaguas porque al final del día un parteaguas, y bueno, hubo un presidente de la República Mexicana que dijo que un parteaguas es prácticamente sinónimo de una antes y un después. ¿Y a qué me refiero con antes y un después? Pues realmente la transformación de la educación se está, digamos, moviendo, migrando a un esquema más digital, o se está digitalizando. Mucho de este ajuste pues genera ciertas discrepancias, como por ejemplo la deserción de los alumnos. Aquí tenemos, por ejemplo, una nota que pongo en pantalla que dice que por pandemia pues 5.2 millones de alumnos de todos los niveles no continuaron estudios en 2020, ¿no? Muy similares las cifras para el 2020. Lamentablemente, pues esto es la realidad de las cosas. Y es aquí donde entra la parte de la tecnología como apoyo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que es la tecnología como trasfondo y vamos a adentrarnos en la parte de inteligencia artificial. Antes de comenzar, me gusta este slide mostrarlo porque la realidad de las cosas es que la única constante en la vida es el cambio. Y sabemos que, y aquí pongo una frasecilla del emperador de China, Mulan, la flor que florece en la adversidad es la más inusual y la más hermosa de todas. ¿Qué podemos hacer al respecto, no? Bueno, para hacer las cosas bien y tomar cartas en el asunto en cuestión de la implementación de la tecnología y la inteligencia artificial en la educación, correspondiendo al cambio que estamos viviendo actualmente, pues es importante entender el tema del cambio, ¿no? Aquí en la presentación, o en su pantalla, lo estarán mirando que la única constante realmente es el cambio. Y la realidad de las cosas es que esto aplica en todo ámbito, específicamente en el sector tecnológico. Pongo el ejemplo del automóvil. El automóvil, pues el precursor de esta tecnología, pues fue una carreta jalada por un caballo, tal vez dos, tal vez tres, tal vez cuatro, el cual pues teníamos un jinete que con un látigo pues hacía que caminara el caballo, ¿no? Una especie como de conductor. Eventualmente algún loco o genio, que dicen que hay una pequeña diferencia entre ambos adjetivos, se le ocurre inventar una caja de metal, la cual es, digamos, funciona a través de un motor de combustión interna, aunque originalmente fue de vapor. Lo que sucede es algo muy interesante, ya que a la hora de que surge esta nueva tecnología, la gente, digamos, exterioriza cierto rechazo, y esto es porque es algo ajeno al día a día o cotidiano que pues, va funcionando a través de la época, ¿no? La gente estaba acostumbrada a caminar en la calle
efectivamente no había banquetas y pues tenían que convivir con estas carretas y caballos, y de repente pues tenemos unas cajas de metal que podrían causar daño físico a las personas, y esto pues de alguna manera tuvo que adaptarse. ¿Qué sucede? Parte de esa resistencia empieza a disminuir y las calles de adoquín o de empedrados empiezan a pavimentarse. ¿Para qué? Para que esta tecnología empiece a masificarse y adoptarse de manera acelerada, donde eventualmente pues tenemos la aparición del auto moderno, en donde tenemos calles originalmente pues de asfalto, posteriormente de concreto, y se crean las banquetas para que los peatones caminen al lado de los automóviles sin ser atropellados. Ahora, lo mismo sucede con la parte tecnológica en el sector educativo. Realmente, la tecnología en la educación no es algo nuevo, sin embargo, se ha acelerado en los últimos años. Originalmente tenemos el libro, el cual se masifica a partir de la invención de la imprenta. Cuando surge el Internet y se masifica, por ahí de los años 90, mediados de los 90 realmente, cuando tenemos Internet en casa, en algunos hogares en Estados Unidos y algunos países, digamos, pioneros de paradigma, empieza, digamos, la digitalización de la información de los libros en unos formatos que ustedes conocen muy bien, PDFs o documentos de texto, los cuales son portables, que posteriormente se traslapan o se transfieren en un dispositivo electrónico para su posterior lectura. Sin embargo, digamos, la presentación de la información sigue siendo la misma. ¿A qué voy con esto? Que realmente no hay un cambio de metodología de enseñanza, ya que pues lo único que está cambiando es que la información, en vez de estar impresa en un pedazo de papel, ahora lo estamos visualizando en una pantalla de un dispositivo electrónico. Cuando decía que se está acelerando, digamos, la cuestión del cambio tecnológico en la parte educativa, es cuando empezamos a manipular esta información, no solamente en el tema de presentación, sino en el esquema de el ajuste, la dosificación y la personalización de esa misma información aplicada hacia una asignatura dada por un docente. Empezamos con la parte de, por ejemplo, los LMS o los gestores de contenidos, que seguramente ustedes conocen muy bien, y a partir de eso empieza el movimiento de lo que es la inteligencia artificial aplicada en este sector de conocimiento o de información alojado en la nube. Y vamos a hablar un poquito más de ello en trasfondo de las siguientes diapositivas. Ahora, me regreso un poquito 2 pasos atrás, y en el 2021, si yo me meto a LinkedIn o las bolsas de trabajo más importantes actualmente, me doy cuenta que las habilidades que están buscando las compañías actualmente son 3 primordialmente, ¿no? La parte de inteligencia artificial, blockchain, que es una tecnología que lleva alrededor de 12 años, más o menos, y lo que es digamos, el almacenamiento o cloud computing en la nube. Esto realmente es, digamos, un indicador que es súper importante para el 2021, independientemente a lo que nos dediquemos nosotros en tema profesional, que la tecnología está, digamos, masificando o está llegando a todo sector. No importa si soy un doctor, no importa si soy un abogado, no importa si soy un docente. Eventualmente la tecnología o las habilidades del uso de la tecnología van a llegar a mi sector y van a convertirse en algo primordial que tengo que lidiar día con día. Y es por eso que nosotros necesitamos entender esta parte de la tecnología, la parte de la educación. Ahora, si yo me remonto en el primer smartphone, la primera televisión inteligente, en el primer smartwatch o reloj inteligente, me voy dando cuenta que le están poniendo la palabra inteligente a todo dispositivo electrónico por cuestión de marketing. Es importante diferenciar que no porque tenga la palabra smart tenga algo o denote o tenga una característica que implique que tenga una inteligencia artificial. Si bien los dispositivos electrónicos facilitan que alguien haga un aplicativo, un software o un programa que tenga cierta tecnología, en sí el dispositivo, la televisión, el celular, el smartwatch no es inteligente por sí mismo. La inteligencia, digamos que es implementada a través del software o el programa que se le instala a ese aplicativo. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque en el 2021 todo gira alrededor de la tecnología. No nos damos cuenta muchas veces. Actualmente podemos ir, por ejemplo, a una tienda departamental y ya nos vamos encontrando con los electrodomésticos que ya tienen, digamos, acceso a Internet, refrigeradores que andan pidiendo ya el súper directamente sin que yo tenga que ir, ¿no? Entonces,
la masificación de la tecnología, como bien lo mencionó, se está adentrando en todo ámbito. En la parte educativa también está llegando, sin embargo, va rezagada. Ahora, este rezago no se debe a que los profesores no quieran utilizar la tecnología, sin embargo, es porque, digamos, las nuevas generaciones no se han adentrado o no se ha, digamos, utilizado la suficiente tecnología y no ha habido digamos, un evento que rompa con el esquema de enseñanza tradicional. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque actualmente, con tema de COVID, se vieron a marchas forzadas muchos de los profesores en la adopción acelerada de la tecnología y digamos, evento causa que la adopción de la misma se acelere a pasos agigantados, cosa que no hubiera sucedido, por ejemplo, en 10 años, ¿no? Porque al final del día el docente presenta clases presenciales a través de un libro de texto o posiblemente con algún apoyo tecnológico. Sin embargo, funciona y seguirá funcionando de esa manera. Actualmente, como no podemos estar, digamos, en el mismo salón o la caja de cemento, así le llamo yo, con nuestros estudiantes, pues, digamos, tenemos que utilizar otro tipo de herramientas, como por ejemplo, herramientas de telepresencia, videoconferencia, de llamadas como lo son Zoom, Webex, Skype, WhatsApp, etcétera, etcétera, para llegar a nuestros alumnos. Ahora, toda tecnología tiene un proceso de adopción. Aquí tengo una gráfica, por ejemplo, de la masificación de cada una de las tecnologías que han salido en los últimos 120 años más o menos. Y si vemos, por ejemplo, el teléfono tardó bastante tiempo como para masificarse. Por ahí de los años 50, empezamos por ahí de un 70% de teléfonos en casa. Sin embargo, la tecnología surgió en 1900. Y si nos vamos para la parte de Internet, que son las barras de color amarillo, vemos que arrancan en los 90 y la masificación realmente, o el auge del Internet, empieza a mediados entre el 2000 y el 2010. ¿Qué sucede con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial ni siquiera figura en esta gráfica, sin embargo, la estamos utilizando todos los días. Y bueno, antes de explicar lo que es la inteligencia artificial, me gusta citar esta frase de Stephen Hawking que dice que cada aspecto de nuestra vida será transformado por la tecnología y la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es este tema tan primordial, extraño y difícil de entender? Si nosotros vamos a Google, vamos a Internet, a nuestro buscador de confianza y buscamos este concepto, vamos a encontrar machotes de documentos que realmente ejemplifican y explican, si bien estos términos, pero no son fáciles de entender para una persona que no tiene el contexto ni digamos, la información precursora para entender este tema tan complejo. Entonces, en esta diapositiva estoy dividiendo estas, digamos, tres vertientes que son de la inteligencia artificial en palabras simples y comunes para que cualquier persona lo pueda entender. Entonces, tenemos la primera vertiente que es, digamos, que es la inteligencia artificial menos inteligente o más tonta, así lo quiero decir yo, en donde una máquina aprende lo que se le indica. ¿Qué quiere decir? Que hay un programador atrás definiendo, digamos, una muestra en el programa para que el programa, digamos, ejecute lo que le fue enseñado y aprenda a hacer el proceso más eficiente. Esto, digamos, que tiene cierta intervención del ser humano, ya que ese muestreo o ese conjunto de datos lo tiene que alimentar una persona, en este caso el desarrollador del programa. La siguiente vertiente, que es un poquito más inteligente, se le llama Deep Learning, en donde una máquina predice y aprende a decidir qué es lo más importante. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay un programador per se diciendo lo que tiene que aprender, ya aprende lo que necesita aprender, refina en cuestión de procesos y en decisión y define en grado de importancia qué es lo que se supone que debe de ejecutar es lo más importante y qué es lo menos importante. Y la última vertiente de la inteligencia artificial es la computación cognitiva, en donde ya tenemos ciertas, digamos, variaciones de lo que es el deep learning en robots, en donde tratan de emular razonamientos, digamos, emulando características del ser humano. En cuestión, son esos robots, seguramente ustedes vieron en las noticias un robot que se llama Sofía, que fue muy sonado, en donde hasta
tengo entendido, le dieron nacionalización, y donde hace chistes, donde se ríe, donde aparenta llorar, donde da ciertas observaciones o comentarios con respecto a ciertos temas. Sin embargo, la computación cognitiva o ese tipo de robots que aparentan ser humanos no tienen, digamos, aspectos emocionales. Ahora, ¿dónde está la inteligencia artificial? La inteligencia artificial está básicamente en todos lados. Puedo dar algunos ejemplos muy fáciles y muy rápidos de entender. Todo el mundo usa Amazon, sin embargo, nadie sabe que hay una capa de inteligencia artificial atrás de todo lo que son la página de Amazon y los servicios de Amazon. Pongo un ejemplo. La primera vez que ingreso a Amazon, lo que va a hacer Amazon es revisar específicamente dónde me estoy conectando. Va a detectar que soy un mexicano y que posiblemente tenga cierto interés en los productos mexicanos. Entonces, lo primero que se me va a mostrar son los productos en donde me estoy conectado. En este caso es la Ciudad de México, ¿no? Entonces, me va a mostrar los productos que más se venden en la Ciudad de México. Conforme voy dando clic a cada uno de esos elementos, me voy, digamos, refinando en el perfil digital que va creando Amazon de mí. ¿Qué quiere decir? Que yo a la vez que voy navegando en esa página, le estoy dando información para que construyan una imagen de mis características y mis intereses personales para que se me muestren productos más afines a mí y logre la venta. Si yo le doy ropa deportiva, pues se va a dar cuenta que posiblemente sea un deportista, y si le doy ropa de hombre, se darán cuenta que soy un deportista, que soy hombre, que vivo en la Ciudad de México, y altamente probable me vaya a referenciar a productos afines a lo que yo seleccioné y correspondientes a lo que las personas que tienen ciertas características como yo hayan comprado. Esto es inteligencia artificial aplicada en un esquema de venta. Pongo otro ejemplo, muy sonado aquí, el Waze, que es, digamos, un navegador para cuando vamos en el automóvil, en el tráfico. ¿Cómo mediar con el tema de tráfico? Pues bueno, conforme voy trasladándome, la aplicación va recabando datos de dónde me muevo constantemente todos los días y qué camino es el más eficiente. Ahora, si junta todo ese conjunto de datos, construye un mapa general de la ciudad y permite al usuario, en este caso yo, definir una ruta personalizada o camino personalizado para llegar a mi objetivo. En este caso, tal vez pueda ser el supermercado, ¿no? Y así me puedo extrapolar este tipo de ejemplos en todo ámbito. Sin embargo, quisiera entrar a la parte educativa, que es la parte que nosotros estamos ahorita interesados en ver. Pues bien, existen ciertas plataformas educativas, no voy a mencionar nombres, que tienen cierto grado de inteligencia artificial. Si apenas esta vertiente o movimiento está arrancando, es importante mencionar que, digamos, vamos 2 o 3 pasitos atrás si lo comparamos con otro tipo de sectores. Actualmente tenemos gestores de contenido, como bien lo dije, LMS, tenemos clases online en donde utilizamos ciertos aplicativos para, digamos, llegar a nuestros alumnos de carácter virtual. Algunas instituciones educativas, pues bien, han puesto cierto hardware o salas, son adecuados salas con cámaras, con televisiones para emular lo que se le llama la telepresencia. Y algunas instituciones educativas han adoptado ciertos aplicativos, softwares o programas, o como yo lo digo, plataformas digitales que tienen cierto grado de adaptabilidad a la hora de la enseñanza de una asignatura. Si bien la adaptabilidad no es lo mismo que la inteligencia artificial, porque un programador podría generar estáticamente toda la set de reglas de, por ejemplo, si un alumno aprende sumas, ahora tiene que aprender restas y después de las restas tiene que aprender multiplicaciones, y si se atoran las multiplicaciones le pongo más multiplicaciones para terminar con divisiones. Eso no quiere decir que tenga cierto grado de inteligencia artificial, sino sería adaptable en cuestión de las reglas que la persona que desarrolló el aplicativo, en este caso una plataforma de matemáticas, definió. Cuando entra la parte de inteligencia artificial es cuando la plataforma decide, por cuestiones de cómo se comporta el alumno, de repente, después de las sumas, a dejar las multiplicaciones y posteriormente regresarse a las restas, porque hace más sentido para ese estudiante aprender sumas, luego multiplicaciones, luego restas y luego divisiones. Es un ejemplo tal vez un poquito tonto, pero es muy sencillo de entender de que la parte de adaptabilidad no necesariamente tiene que estar correlacionada o que quiera decir que es inteligencia artificial. ¿A qué voy con todo esto? Es importante que ustedes como docentes tengan confianza en el uso de la tecnología. Como bien lo menciono aquí, la educación está digitalizándose, por lo que necesitamos más maestros que confíen en el uso de la tecnología. Y la razón es muy sencilla, porque los maestros somos pocos. No va a haber más maestros, sin embargo, va a haber más población.
¿Qué quiere decir? Que cada vez vamos a tener más alumnos o más alumnos con más alumnos y cada vez vamos a tener menos maestros para poder llegar a todos esos alumnos. Lo que quiere decir que el modelo tradicionalista de enseñanza en un salón de clase está destinado a morir, no porque no funcione, sino porque va a ser desbordado por la cantidad de población que vamos a tener. El profesor no va a poderse dividir en 1000 cabezas diferentes con 20 salones de 120 alumnos. Y eso eventualmente va a suceder. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como docentes? Pues hacer uso de la tecnología, familiarizarnos con el uso de la tecnología para llegar a más alumnos. ¿A qué voy con este ejemplo? Pues bien, pusimos el ejemplo del coche. El coche, como bien lo mencioné, es una tecnología que surgió y que originalmente la gente tenía cierta resistencia. ¿Por qué? Porque decían, ya nos va a reemplazar el automóvil, ya no vamos a caminar. Sin embargo, no dejamos de caminar, utilizamos las piernas para, digamos, apretar los pedales y nuestras manos para manejar la palanca y subimos gente al automóvil y vamos más rápido. Lo mismo funciona con el uso de la tecnología en la educación. No quiere decir que la tecnología vaya a reemplazar al docente. Lo que va a hacer la tecnología va a ser una herramienta más para ese docente que permita llegar a más alumnos más eficientemente sin tenerse que desgastar tanto o dividirse en tantas cabezas diferentes. Ahora, el uso de la tecnología se aprende como memoria muscular. ¿Por qué lo digo? Y pongo el ejemplo siempre que doy esta plática de mi papá. Cuando yo le doy, digamos, clases a mi papá en el uso de la computadora, la tecnología, si quiere imprimir algo, si le llegó algo al celular, siempre saca una libreta y siempre anota los pasos a seguir. Y esto no es lo correcto. La razón es la siguiente. Si nosotros anotamos en una hoja de papel, en un cuaderno, con pluma, los pasos a seguir de una ejecución de algo que estoy aprendiendo o que tengo que tomar nota, ¿qué va a pasar cuando cambie la receta? ¿Qué quiere decir? Imagínense que cuando yo me subo al automóvil y voy a aprender a manejar, mi papá se sienta al lado derecho de mí como copiloto y me dice, primero mete el clutch, luego mete la primera, y conforme vas soltando el clutch vas apretando el acelerador. Ok, ya aprendí a hacer un cambio en transmisión manual en un automóvil. Sin embargo, ¿qué pasa si se cruza un peatón? No viene la receta de cocina a picar el freno, ¿no? En ese momento no tenía que picar el freno, o sí lo tenía que picar, no lo sé. No viene en esa receta. Por lo tanto, el aprendizaje del uso de la tecnología, como lo es el automóvil, no puede ser una receta de cocina anotar en un cuaderno. La única manera de aprender de tecnología es meterse a picar a todas las posibilidades, opciones y características de la plataforma, la computadora, el celular, lo que tengan en la mano, y descomponer lo que tengan que descomponer para aprender que no deben de descomponerlo de esa manera. Es la única manera de aprender. Entonces, necesitamos que los profesores entiendan este concepto y se suban al barco de la tecnología. Ahora, ¿qué gráficas puedo mostrarles para, digamos, incentivarlos a que usen la tecnología, específicamente la parte de inteligencia artificial, y es a donde voy a llegar? Pues bien, las clases tradicionalistas tienen un porcentaje de retención del 5% en esta gráfica. Sin embargo, entre más recursos tecnológicos utilice, más porcentaje de retención voy a tener. Y la realidad de las cosas es que los chicos ya no vienen con torta bajo el brazo, vienen con una tableta bajo el brazo. Son generaciones que ya nacieron con dispositivos electrónicos y que todo el día están conectados. Entonces, para poder llamar su atención y mantener su, digamos, porcentaje de retención de lo que se supone que estamos enseñando, es importante utilizar estos medios tecnológicos para llegar a esas masas. Ahora, el profesor actualmente tiene ciertas barreras. Estas barreras son sociales, pueden ser barreras de que sus alumnos vienen con diferentes características o lagunas de conocimiento cuando llegan a la asignatura, y pueden ser también que el profesor tiene demasiados alumnos. ¿Cuántas veces ustedes se han dado cuenta que un alumno no entendió hasta que hacen el examen, pero cuando preguntaron durante clase si alguien tenía dudas, nadie levantó la mano, ¿no? Tenemos alumnos que definitivamente, y lo pongo como ejemplo, se les dificulta el inglés y matemáticas, que son digamos, las asignaturas que normalmente reprueban los alumnos, y que todo el mundo quiere ir a áreas sociales o que no tengan que ver con este tipo de asignaturas porque se les hace más fáciles, ¿no? Tenemos ese tipo de alumnos y tenemos también los alumnos que son buenísimos para matemáticas. Entonces, no todos los alumnos son iguales. Y también tenemos alumnos, digamos, en un salón de clases en donde definitivamente son tantos que no me puedo dar abasto de estar visualizando si entendieron o no entendieron. Si bien en el ejemplo que normalmente pongo, cuánto tiempo se tardan los profesores en aprenderse los nombres de los estudiantes,
La media me responden alrededor de 2 semanas. 2 semanas ya enseñamos muchísimas cosas. Para cuando hacemos el examen, ¿cómo vamos a saber nosotros como docentes, como profesores o como maestros si entendieron o no entendieron, si para las 2 semanas apenas me estoy aprendiendo los nombres? Entonces, no puedo identificar quién entendió, quién no entendió y las capacidades diferentes de cada uno de sus alumnos porque no tengo herramientas que me permitan hacerlo. Y la tecnología justamente va a hacer eso. El esquema tradicionalista, como lo estoy poniendo en este slide, es, digamos, algo que funcionó o llega o sigue funcionando en salones en donde tengo alrededor una media de 20 alumnos y no llego a más de 2 salones, ¿no? Escuelas chiquitas, en donde tenemos un profesor que se para enfrente de un salón y en un pizarrón empieza, digamos, a arrojar todo ese conocimiento y ejemplifica con diversos ejercicios para que los alumnos practiquen. Sin embargo, está dictaminado por una línea estática. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el maestro tiene que seguir la línea del plan de estudios que dictamina la institución educativa. En este caso, el Politécnico Nacional tiene un plan de estudios que es estático. ¿A qué me refiero? Que no es adaptativo para cada uno de los alumnos. Y es estático también en cuestión, por ejemplo, de fechas. Tenemos fechas, no sé, parciales, mensuales, tetramestrales, semestrales o anuales. Los famosos exámenes ya están dictaminados en ciertas fechas y en cierto orden. ¿Por qué? Porque necesitamos aplicar la misma receta de cocina a todos los estudiantes porque no podemos personalizar esa línea de carácter dinámico. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad como profesores de calificar 100 diferentes tipos de exámenes en 100 diferentes órdenes y en 100 diferentes fechas. Lamentablemente somos seres humanos con cierta capacidad limitada y nos tenemos que apoyar de recursos tecnológicos para poder, digamos, emular cierto grado de adaptabilidad. Ahora, donde viene la inteligencia artificial aplicado es donde tenemos un profesor que puede tener un salón, 2 salones o 20 salones de 30, 40, 50, 100, 120 alumnos, y en donde nosotros podemos dividirnos en 1000 cabezas diferentes y darle los ejercicios en la dosificación que necesitan, la cantidad de reactivos que necesitan y con la dificultad que necesitan, ¿no? Entonces, ahora, aquí viene un 1-1 y un modelo 1-1 lo explico más a detalle. Voy a poner mi ejemplo, me voy a evidenciar para que ustedes entiendan un poquito lo que es la importancia de tener 100% de la atención en un alumno. Lamentablemente en un salón de clases tradicionalista nunca lo vamos a poder lograr. Yo soy ingeniero y lamentablemente reprobé cálculo, segunda vuelta, cuando estaba en preparatoria. ¿Qué sucede conmigo? Si yo sigo, digamos, utilizando los mismos métodos, voy a llegar a los mismos resultados, que en este sentido de la palabra sería seguir reprobando. ¿Qué es lo que hago? Me traigo un maestro en casa, que normalmente son caros, mucho más caros que la escuela en cuestión de horas de uso del profesor. Y este profesor pone el 100% de la atención en mi persona. ¿Qué quiere decir? Llega el profesor en casa y me dice, ¿sabes qué? A ver, vamos a ver lo que te van a preguntar en el examen. Yo entrego la lista del temario o los ejemplos de los ejercicios, muchas veces de lo que anoté en el cuaderno o lo que viene en el libro de texto. Y a partir de esto, el profesor hace un razonamiento de la dosificación de los ejercicios que yo necesito. Me va a decir, a ver, resuelve estos ejercicios y en donde me atoré me va a poner más ejercicios y en donde no entendí me va a explicar. Esto lamentablemente no se puede hacer en un salón de clases. ¿Por qué? Porque al final del día, como bien lo mencioné, tenemos una receta y la tenemos que aplicar para todos porque no podemos dividirnos en 1000 cabezas diferentes. ¿Qué es lo que sucede con mi historia? Pues afortunadamente gracias a ese maestro en casa paso el examen. No quiere decir que el maestro que lleva, digamos, durante el semestre corriente fuera malo, sino definitivamente el maestro no tenía la capacidad de pisar el freno y explicarme individualmente todo lo que yo tenía duda, ni tampoco identificar en dónde yo me estaba atorando. Entonces, para esto sirve la inteligencia artificial. No solamente para la parte adaptable, sino también para dividirnos en 1000 cabezas diferentes. ¿Cuántas veces hacemos un examen? Y aquí viene la parte de por qué hacemos exámenes. ¿Cuántas veces hacemos un examen? Y pongo el ejemplo de 10 reactivos, en donde tenemos 10 reactivos, pero cuando les pregunto a los profesores cómo salieron en el examen, me responden bien, mal o regular. Y les pregunto qué tan bien o qué tan mal, me dicen sacaron 5, sacaron 13, sacaron 12, sacaron 10, sacaron 6. Pero si les pregunto, a ver, la quinta pregunta pueden ser, tal vez es de derivadas o de integrales.
¿Qué tan bien están en integrales y derivadas? Me responderán, pues no sé, tendré que checar todos los exámenes en el reactivo número 5 y ver qué tan bien o qué tan mal salieron. Pues bien, este tipo de análisis no lo hacen los profesores y no lo hacen porque no quisieran, sino simplemente no les da la vida en cuestión de tiempo hacer este tipo de análisis. Por lo tanto, el profesor termina siendo reactivo. ¿Qué quiere decir? Que toma cartas en el asunto después de que hace el examen. Lamentablemente, cuando hacemos después el examen, pues ya tenemos una nota negativa o tal vez no satisfactoria para ese estudiante y esto de alguna manera impacta en que pueda pasar la materia. Qué padre estaría que tuviéramos como docentes, como profesores, como maestros, información de primera mano de adivinar, y lo pongo entre comillas, en dónde van a reprobar o qué temas donde se van a dificultar en ese examen. Y es aquí donde viene la parte de inteligencia artificial. Ahora, nosotros hacemos exámenes y muchas veces los profesores no entienden por qué hacen exámenes. La razón por la cual hacemos exámenes, y lo pregunto en un salón cuando tengo maestros, es levanten la mano quién sabe por qué hacemos exámenes y me dicen, para que sepamos cómo van los chicos. La realidad de las cosas es que eso es un síntoma y la realidad de las cosas es que hacemos exámenes para que repitan. Entre más repeticiones tengamos, más retención vamos a tener. Y en cuestión de repetición me refiero a que tengan que regresar a esos apuntes de la asignatura que estamos impartiendo, revisen y vuelvan a hacer ese refrescamiento o refresh de la información que transmitimos a ese alumno. Entonces, ya cuando los exámenes no son suficientes, nos inventamos un mecanismo que se llama tareas, que también es un mecanismo de repetición. Entonces, la realidad de las cosas es que la repetición es un mecanismo que utilizamos nosotros como profesores para permitir retención en el alumno. Ahora, ¿cada cuándo necesitamos ejecutar una repetición en cada uno de los alumnos? Nuevamente, esto es estático porque estamos definidos ya en un plan de estudios en donde tenemos 3 exámenes y tenemos 10 tareas. Entonces, tal vez un alumno necesite 20 tareas, tal vez un alumno necesite una tarea, tal vez un alumno necesite 4 tareas. Eso no lo tenemos y las plataformas con inteligencia artificial nos van a permitir dosificar cuándo necesita la repetición, cuántas repeticiones necesitamos y asegurar, digamos, la retención, porque aquí como lo estoy poniendo en la curva del olvido, me permite como docente, digamos, dosificar a nivel individual o de carácter adaptable a cada uno de esos alumnos cuántas repeticiones, tareas o exámenes o ejercicios que tal vez no tengan valor necesita cada uno de esos alumnos. Ahora, pongo esta frase de Bruce Lee que es muy interesante, que dice, yo no temo al hombre que ha lanzado 10,000 patadas diferentes, yo temo al hombre que ha lanzado una sola patada 10,000 veces. Y la razón es muy sencilla. ¿Por qué? Porque esa patada va a ser muy efectiva. Lo mismo con los ejercicios. ¿Cuántas veces ustedes han dejado, tal vez algunos de ustedes conduce, ya ha dejado conducir porque ya se vendió su coche o se fue a vivir a otro lado y pues ya no tiene coche y de repente volvemos a agarrar el coche y llevamos 10 años manejando coches y tenemos ahora que volver a manejar y nos sentimos bien inseguros? La razón de las cosas es que como dejamos de repetir, empezamos a olvidar y con el olvido empieza el tema del miedo de no hacerlo bien. Entonces la repetición tiene que ser constante y tiene que ser la dosificación adecuada para cada una de las capacidades que tengan nuestros alumnos. Ahora, la inteligencia artificial, ¿dónde va a estar aplicada? En el ámbito de cuestión de una asignatura. Aquí pongo un ejemplo en matemáticas, ¿no? De una institución, de una de las cuantas plataformas que nosotros comercializamos. La inteligencia artificial va a estar aplicada en temas, por ejemplo, que están listos para aprender los chicos, en donde yo ya no tengo que preparar mi clase de carácter secuencial, cada año lo mismo, sino que preparo mi clase para lo que están listos para aprender. De esta manera garantizo que cuando yo me pongo enfrente del salón, llámese también vía electrónica, por Zoom, por Webex, por cualquier herramienta, y esté explicando un tema en específico, me entiendan. También tengo, digamos, mecanismos que me van a ejemplificar o dar data o analítica previo al examen, en donde los alumnos practicaron ciertos temas y tuvieron cierto grado de problemática con esos temas. Entonces, aquí pongo un ejemplo: resolver un problema de distancia, velocidad y tiempo utilizando un sistema de ecuaciones lineales. El 11% de la población de la clase a la cual estoy impartiendo tiene dificultad en ese tema. Entonces, no solamente tengo datos en preparar mi clase, sino también sé que previo a un examen se les va a dificultar este tema y lo puedo remediar previo a que tengan una nota no tan satisfactoria
Y si tengo un examen, tengo analítica, que es el último cuadro que tengo hasta la derecha, de qué temas específicamente fueron los más difíciles para mi alumnado. Entonces ya no tengo que hacer la revisión del examen de los 10 reactivos, el clásico profesor que hace después de 2 o 3 días que se hizo el examen, la revisión y que va del reactivo 1 al 10, y realmente donde tenían problemas los alumnos era el reactivo 9 y 10. Para cuando llegamos al reactivo 9 y 10, la atención de los alumnos ya se perdió, porque la realidad de las cosas es que los alumnos siguen siendo seres humanos y también tienen un porcentaje de pérdida de atención conforme va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, si me puedo enfocar en donde realmente tuvieron las malas, mi clase sigue siendo mucho más efectiva, ¿no? Y esto está aplicado para matemáticas, pero puede ser para prácticamente cualquier asignatura. Ahora bien, beneficios generales de la tecnología y también de la inteligencia artificial aplicada en la educación. Aquí es donde viene la parte en donde nosotros tenemos que utilizar esta herramienta y darnos cuenta que no estamos siendo reemplazados. ¿Por qué? Porque tenemos reportes heurísticos, y heurísticos me refiero por ejemplo, reportes en donde hay una cierta dilación o los chicos están procrastinando de no hacer nada. Si bien lo que nosotros queremos es que los alumnos repitan, necesitamos que la repetición sea constante y que no hagan todas las repeticiones un día. El clásico alumno esponja que aprende todo lo que se supone que tiene que aprender o digamos presentar en ese examen, y como solamente tuvo una repetición de muchas horas en un día, después del examen se le olvida, y es la razón por la cual el alumno esponja a la hora de presentar ese examen se le olvida esa información. Entonces esos reportes heurísticos me van a entregar no solamente si el alumno está procrastinando o tiene cierto porcentaje de dilación, sino también esos picos de aprendizaje en donde los alumnos hacen todo el último día de la fecha de entrega, llámese de las tareas o de los exámenes. Eso también, digamos que es la otra cara de la moneda, donde me va a dar cierto tipo de herramientas para ver no solamente si lo están haciendo todo en un día, sino cuánto tiempo se están tardando en responder el temario o los ejercicios que yo dejé, y qué tanto tiempo están tardando en leer. ¿Por qué me refiero a leer? Porque los chicos actualmente no leen. Viene la explicación, tal vez en la plataforma, y luego quieren ir a hacer los ejercicios. La tienen mal, la tienen mal, la tienen mal. Vuelven a regresar a la lectura, tal vez leen un poquito más y la siguen teniendo mal. Entonces, ahí me puedo dar cuenta si los chicos están leyendo o no están leyendo, y tratar de explicarlo tal vez con otro tipo de metodología, ¿no? Tenemos el método 1 y el método 2, el método del maestro o el método que viene en el libro de texto. Entonces, eso también me ayuda a tomar decisiones. Ahora, también me va a permitir, si tengo un grupo de grupos, vamos a poner de esta manera, yo soy profesor de matemáticas, pero no solamente matemáticas, yo tengo mate 1 y de mate 1 tengo 3 grupos y de mate 2 tengo otros 3 grupos. El grupo de grupos sería toda la asignatura de matemáticas, independientemente del grado. Me puede entregar reportes en donde me dictaminen qué temas normalmente son donde se atoran los chicos y qué temas tengo que reforzar de carácter general. Esto, lo padre del asunto de utilizar este tipo de plataformas que tienen cierto grado de inteligencia artificial adaptable, es que una vez que yo presento un ciclo escolar a través de esta plataforma, esa heurística de datos se va guardando en la nube y me va a ayudar a tomar mejores decisiones el siguiente ciclo escolar. ¿A qué voy con esto? Que se empieza a perfeccionar. Ya sabemos que los alumnos del ciclo 2019-2020 tenían este problema, por lo tanto los chicos del ciclo 2020-2021 es altamente probable que tengan, digamos que hacer más reactivos de estos temas, porque normalmente es donde se atoran los alumnos, ¿no? Entonces, esa muestrita se empieza a hacer una muestrota y termina siendo la población en general, en donde la plataforma va refinando qué es lo que el profesor tiene que dosificar, cuándo lo tiene que dosificar, cuándo lo tiene que entregar, cuántos reactivos y qué dificultad, ¿no? Entonces, eso es algo súper interesante en las plataformas de inteligencia artificial aplicadas en la educación. La parte de evaluación continua del progreso. Nosotros dejamos de carácter estático, como bien lo mencioné, tareas y exámenes, y bien, eso no funciona, y una evaluación continua hace un poquito más de sentido, porque el alumno, conforme va haciendo los ejercicios, constantemente está siendo evaluado sin que tengamos que ponerle etiqueta de tarea o de examen. Adaptabilidad del ritmo permite que el alumno también vaya a su propio ritmo y no se sienta, digamos, presionado porque sus compañeros van más rápido, más avanzados, y tal vez le dé pena levantar la mano porque tiene cierto tipo de dudas, y la personalización de los ejercicios. Y bueno, la enseñanza de la inteligencia artificial aplicada a la educación, ¿cómo funciona o cómo es aplicada? Pues bien, como bien lo mencioné al inicio de esta plática,
de esas vertientes que nosotros tenemos necesitamos un conjunto de muestreo. Ese muestreo, digamos, es, la primera fase para la enseñanza de esa máquina de cómo se tiene que comportar. Ahora, con base al primer resultado que entrega la plataforma con inteligencia artificial, va a dar cierta recomendación. Con base al histórico que yo alimenté, tal vez un profesor de cómo tiene que crear una clase, ¿no? ¿Qué temas tiene que seleccionar antes y después? ¿En qué dosificación, en qué orden y en qué fechas? Ahora, después de esa recomendación y construcción, lo que va a hacer la plataforma es, digamos, enfrentar al alumno con esa clase creada a la medida para ese profesor. ¿Qué es lo que va a hacer la plataforma? Hace una especie de diagnóstico o verificación o examen inicial para conocer al alumno y saber qué sabe el alumno y qué no sabe el alumno y enfocarse en lo que no sabe. Tal vez también identificar las bases que tiene para saber qué temas, y es el tercer paso, que es el camino del aprendizaje personalizado, tienen que ir antes y qué temas tienen que ir después, porque tiene ciertas bases. Al final, lo que va a hacer esta plataforma con inteligencia artificial va a aprender cómo aprende el alumno, va a dosificar las cosas conforme se vayan necesitando y le va entregando reportes al profesor para que, con base a su criterio, tome decisiones con respecto a qué es lo que tiene que enseñar, cómo lo tiene que enseñar y en qué fechas. Ahora, la tabla de beneficios es enorme y esto no solamente aplica para, digamos, alumnos, como ya lo he mencionado, o docentes, también aplica para plantel, ¿no? Esto, tal vez el conjunto de planteles o digamos, un sector educativo va a incrementar el nivel de los estudiantes, va a estarnos monitoreando constantemente. Los directores o coordinadores de cada uno de los campus o escuelas van a poder generar reportes que puedan, digamos, comparar tal vez planteles o conjunto de profesores de cómo se desempeñan sus correspondientes grupos, ¿no? Va a ayudar, obviamente, a los docentes y a los administradores a bajar la carga de trabajo que tienen que hacer. Va a nivelar, obviamente, el conocimiento de los alumnos, porque muchas veces tenemos alumnos de chile, mole y pozole, así le llamo yo, donde no sabemos cómo vienen, y a alguien muy inteligente se le ocurrió, se le prende el foco de inventar algo que se le llama curso propedéutico, que al final del día le quita mucho tiempo a los alumnos en verano. Muchas veces no funciona, la gran cantidad de veces no funciona. Y la razón por la cual no funciona es porque no es adaptativo para lo que necesita cada uno de los estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? El primer día de clases, el profesor, pum, se presenta en clases y tiene el problema de que los alumnos no están entendiendo porque vienen de la escuela o vienen de plan de estudios diferente al que se está presentando. La parte de los beneficios, pues bueno, ahí está. El alumno tiene, digamos, resolución de dudas 24/7, permite que avancen a su propio ritmo, va a tener retroalimentación inmediata, asegura que tenga cierta retención para que tenga notas aprobatorias, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí viene la parte de datos y de evidencias. Eso lo ejemplifica esta gráfica que estoy mostrando. Esto es un piloto, no voy a mencionar la escuela, ni tampoco la plataforma, en donde los chicos traían un conocimiento muy bajo, en donde, por ejemplo, si vemos los alumnos, aquí tengo un alumno que tenía ceros, ahora saca 8.8, ¿no? Tengo alumnos que sacaban 1.8 y ahora están sacando 7.1. Tenemos alumnos que sacaban 1.5 y ahora están sacando 8.2. ¿Qué quiere decir? Que la plataforma funciona y funciona con base a resultados, ¿no? Los resultados van a ser las notas aprobatorias, en donde la media de los alumnos no pasaba de un 3 o 4 más o menos, y ahora la media anda entre un 7 y un 8. Y ahora nada más para cerrar, digamos, ponemos aquí una grafiquita de una de nuestras instituciones educativas que adoptaron nuestras plataformas, en donde el porcentaje de deserción se disminuyó 7 puntos porcentuales. Si eso lo multiplico por miles de alumnos, son muchísimos alumnos que no dejaron la escuela simplemente porque utilizaron una plataforma adaptable con inteligencia artificial, y son alumnos que posiblemente podrían ser buenísimos ingenieros, buenísimos doctores, buenísimos químicos, y que lamentablemente por el esquema tradicionalista de enseñanza en clase no permiten que, digamos, sigan tomando clases, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos notas reprobatorias y entonces entra el criterio del alumno: o sigo reprobando o definitivamente me meto a trabajar. Y la parte de deserción, pues es realmente eso, el tema económico. Los chicos no ven sentido seguir reprobando y prefieren irse a trabajar. Entonces, si nosotros podemos, a través del uso de la tecnología, disminuir 7 puntos porcentuales de una población de cientos de miles de estudiantes, pues qué mejor, estamos haciendo las cosas bien para la educación, ¿no? Entonces, esto es súper importante mencionarlo, y ya con esto cierro.
Lo que les puedo yo decir ya como cuestión de cierre, los últimos 2 minutos que nos quedan, es definitivamente necesitamos que ustedes como docentes, como profesores, como maestros, se pierdan el miedo al uso de la tecnología, incentiven a que los chicos utilicen plataformas, adquieran plataformas para sus campus, escuelas y utilícenlas de la manera más adecuada conforme les haga sentido a cada uno de ustedes. Pues bien, me despido, sin bien antes dar las gracias a la Feria Virtual del Libro y la Cultura y al Politécnico Nacional por invitarme a dar esta charla. Y pues bueno, si tienen alguna duda, pues bueno, ahí está nuestra página, nuestras redes sociales, pueden contactarnos a través de estos medios. Nuevamente, mi nombre es David Atala, yo me despido, hasta luego.